blancos y morenos. En primer lugar quisiera saludar a todos los hermanos de aquí de esta iglesia que me invitó mi amigo Cristian para que hablara de un tema que no es más importante, pero es lo que más necesitamos en nuestros días. Me contó Cristian que en una noche tuvo un desmayo y me hizo cambiar el versículo que tenía para leer. Él dice que de repente se desmayó, porque así fue, ¿no es cierto? Y tenía otro versículo, y el hermano acá, cuyo nombre no, Oscar, leyó lo que está indicado en Santiago, a ver si los que tienen la oportunidad de verlo en Santiago capítulo 4, versículo 14. Observen lo que dice este versículo. Dice, ¿encontraron? Está en la página 1124. Dice, cuando no sabéis lo que será el mañana. Observen lo que dice. El pasado ya pasó. El mañana no tengo idea de lo que va a pasar. ¿Y qué tal hoy? ¿Por qué dice? Porque no sabéis, nadie tiene conocimiento de lo que será el mañana. Cristian, ¿tú tenías la más sospecha de que te iba a pasar algo? Observen eso. Entonces uno se va dando cuenta que en cualquier momento de la historia de su vida puede sucumbir, porque la vida es incierta, es insegura por el pecado. Y aquí dice, porque vuestra vida, dice, ¿por qué es vuestra vida? No la vida que tiene el Señor, no, vuestra vida, que dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco, que va a decir, de tiempo y luego se desvanece. Yo donde vivo había neblina y ahora ya no hay nada. Entonces yo quisiera reflexionar sobre el tema de los tiempos que estamos viviendo. Ustedes han escuchado cientos de sermones, ¿es verdad? Cada sábado que vienen, yo ya llevo hace 50 años que me bauticé en Concepción. 50 años. Y felizmente no me he apartado de la iglesia. 50 años que pareciera que fuera de ayer. Pero yo recuerdo que cuando era niño, el tiempo, cuando llegaba la Pascua y llegaba la otra Pascua, era un tiempo larguísimo. No llegaba la hora, se me hacía largo para percibir el regalo que me iban a tener. Pero ahora se dan cuenta, ya estamos en mayo. Hace poco fuimos a celebrar el 2015 y ya estamos en mayo. ¿Qué es la vida, hermano? Entonces yo quisiera, en primer lugar, aprender algo que yo aprendí hace muchos años. He escuchado muchos sermones, muchas prédicas de diferentes pastores, pero a veces no lo retienen. Entonces, aquí en Hechos capítulo 17, lo que tiene la Biblia, Hechos capítulo 17, hay algo que me llamó la atención mucho tiempo atrás,
siempre lo saco, que está en el versículo 3, en Hechos, capítulo 17, versículo 3, que está hablando Pablo de que está en Tesalónica. Observen lo que dice acá. ¿Lo encontraron? Página 1023. Y declarando y exponiendo por medio de la Escritura, que Pablo, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Ese era el mensaje de Pablo a los de Tesalónica: anunciar al Cristo que era necesario que padeciese, muriese y resucitase. Y todo eso, ¿qué produjo, hermano? ¿Qué consecuencia produjo? Versículo 4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, mujeres nobles, no pocas. Algunos creyeron, no todos. Y observen la experiencia al día siguiente que tuvo Pablo. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. ¿Hasta dónde? Hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron ¿dónde? En la sinagoga de los judíos. Yo estoy haciendo que estoy trabajando, más bien dicho, por un tiempo corto, en la sinagoga de los judíos. Me pidieron que hiciera una auditoría ahí. Llevo 3 meses y termino ahora. Y es interesante lo que dice, que cuando había una aldea, habían 11 familias, había que formar una sinagoga. Y sinagoga significa abrir la palabra de Dios. Para ellos eso es, y para nosotros también. Por lo tanto, aquí estaban los judíos en la sinagoga, y el versículo 11 dice: y esto, ¿quiénes? Los de Berea, eran más que nobles que los que estaban ¿dónde? En Tesalónica. O sea, el versículo 3. ¿Y por qué eran más nobles? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Y qué significa para ustedes, para nosotros, la palabra con toda solicitud, como lo que estamos hablando ahora? Comentarios. ¿Qué significa? Y recibieron la de Berea con toda solicitud. Con entusiasmo, ¿correcto? Con conocimiento, con convicción. Puede ser muchas, pero miren, aquí voy lo que quiero. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y ahí cambia la figura. Para ver si estas cosas eran así. ¿Qué me está diciendo esto el Señor o Pablo? Que no me basta escuchar el sermón, que el tema que voy a hablar, o muchos hemos escuchado, tengamos la capacidad de ver si estas cosas realmente eran así como les puso el interlocutor que está hablando acá. No quedarse con la impresión de lo que yo digo, o el pastor dijo, o el que está encargado, sino lo de Berea dice: escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran realmente como las dijo el pastor o el predicador. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Versículo 12. Y así que creyeron muchos de ellos. ¿Y como dice el versículo 4? Algunos creyeron. Eso es lo que yo aprendí hace 50 años. Escudriñando.
Yo no puedo leer y estudiar la Sagrada Escritura si a la hermana le paso estos lentes, con lentes ajenos. Ver si estas cosas que cada persona está diciendo, escudriñar si era así. Eso en primer lugar. Punto 2. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en estos momentos? Yo no lo conozco a ustedes, muy poco. A lo mejor el tema no va a ser el más importante, pero va a ser el más necesario, que yo creo que es más necesario. Para usted puede ser otro. Para Cristian en estos momentos ir a las 2:30 al médico y hacerle un escáner. Quiero hablar de un tema que es sobre la segunda venida de Cristo. La identidad nuestra, adventista, es la venida de Cristo. Y yo generalmente escucho los sermones y ahora veo que hay una tendencia de hablar poco sobre la venida de Cristo. Ya no escucho prepárate, Cristo viene. Ayer iba pasando por Ahumada y salía una persona con un letrero, se ve que no era chilena. Ella decía, Cristo viene antes que te vengas al infierno. Y hablaba la gringa esto. Nuestra identidad se ha ido como una nieblina. ¿Por qué se ha perdido eso? Cuando el mensaje nuestro, la doctrina de la segunda venida de Cristo, toda la doctrina, en mi opinión, convergen hacia allá. Porque ¿cuándo usted va a estar salvado? Usted puede decir que hoy día estoy salvado, pero el mañana no puede cambiar radicalmente. ¿Cuándo se va a materializar la salvación de uno? Hermano, ¿cuándo cree usted? Cuando Cristo venga. Ahora yo confío en el Señor, que lo que me ha dicho Él, por un acto de fe, Él dice, confía en mí, vengo pronto. Esa es la acción de la fe. Solamente por fe. Y entonces yo quisiera hablar sobre esta doctrina, en mi opinión, fundamental, que convergen todas en esa, en el segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo. El año 62, cuando muchos no nacían aquí, fui a estudiar al colegio de Chillán. Ahora se le llama la Unión Chilena. Los pastores eran lumbreras ahí, me acuerdo. Pastor Tahuenca, Pastor Ayala, Pastor Schmidt, Pastor Torres, Pastor Jimeno, tanto. Hombre, Pastor Oliveira también estaba ahí, me acuerdo, que después se fue a la Asociación General. Y justo fue el Mundial del 62. Y había un personaje ahí del colegio que él, tomar una pelota de fútbol era un pecado. El dios Baal, decía él. Y todos nosotros ahí, tratando de escuchar el partido Chile con Brasil. Y recuerdo que fui a la casa de Raúl Pérez, que tenía mi edad, 13 años, y fuimos a escucharlo, pero después recibí el castigo de este caballero. Terminó el mundial. Y yo preguntamos ahí con todos los pastores que ahora ya están jubilados, decía, ¿y cuándo va a ser el próximo mundial? En Inglaterra, para el año 66. Y recuerdo que el pastor Tahuenca y muchos otros pastores hablaron sobre la efervescencia que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y entonces dijeron, recuerdo tan bien, que no va a haber un próximo mundial, porque Cristo ya va a estar a las puertas.
Ya han pasado, hermanos, más de 50 años y Cristo no ha regresado. A veces somos muy buenos para la matemática. Mi área es de esa índole. Pero para las matemáticas divinas, celestiales, somos muy malos. Y sobre eso quiero ver por qué Cristo no ha venido. Y entonces dice, no ha venido Cristo, y le echan la culpa a varias personas. Primero, porque hay mucho libertinaje en la iglesia. Segundo, dice, porque no hemos llegado a despertar. Muchos dicen, porque no hemos confesado nuestros pecados. Y Cristo se está demorando por culpa nuestra. Es así. ¿Por qué no ha venido Cristo todavía? ¿Podría venir en 100 años más? ¿Hay algo que impida a Dios que en 10 años más? Y entonces quiero reflexionar un poco de eso, y después ustedes en su casa o cuando tienen conveniente sigan escudriñando lo que voy a decir, a ver si estas cosas eran así. Veamos Mateo 24. Jesús dijo en esa oportunidad, en el capítulo 24 de Mateo, dice lo siguiente, versículo 3. ¿Lo tienen? ¿Están aburridos o no? Porque me gustaría para que ustedes reflexionen. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, no hicieron la pregunta delante de todos. Aparte dice, dinos, ¿cuándo? Y esa es la gran tentación que tenemos nosotros los adventistas. He escuchado fechas que Cristo tiene que venir en este tiempo, y dice aquí, es una pregunta natural, comprensible. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo hemos esperado? Y dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Pero Jesús le cambió la respuesta. Dice, respondió Jesús, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No les dijo cuándo, sino cómo. A él no le interesa el cuándo, sino cómo. ¿Y saben por qué? Porque nuestra vida es como una nieblina. Es tan corta la vida, 70, 80 años, y los más privilegiados, 90 años, 100 años. Y no sé si son los más privilegiados. Oiréis guerra y rumores de guerra. Siempre ha habido guerra. Mirad que no ocurre, porque es necesario, y aquí viene lo importante, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, cuando empiezan, ya Cristo está a las puertas y dice, miren las señales, esto y este otro, pero aquí dice Cristo, pero aún no es el fin. Y el versículo, capítulo 24, versículo 42, da la respuesta, el cómo, no el cuándo. Dice, hay una palabra clave en nuestra vida. ¿Cuál es? Velad, pues, porque no sabéis, ¿qué dice? ¿A qué hora ha de venir vuestro Señor?
por supuesto está diciendo, no sabéis el tiempo. Porque si el Señor me dice, vosotros no sabéis a qué hora va a venir, no se está refiriendo a las 12 o a las 3, sino el tiempo que dice, pero sabed esto, que si el padre de la familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué haría usted, hermano? Que Dios le revelara que en un próximo sábado viene Cristo, que regresa. Piensen en eso. Imaginemos esa situación, que Cristo viene la próxima semana. Claro, me cambian todos los planes. Ya no iría el pastor aquí, Jorge Ale, ir a Chañaral, a ver todo eso. Pero si hubiéramos eso, ¿cómo actuaría nuestra vida y cómo cambiarían nuestros planes? Sabiendo que la próxima semana viene Cristo. Cambian las ideas. Nos ponemos a cuenta, hacemos cosas, cambiarían totalmente. Pero yo no sé si la próxima semana usted va a estar aquí. Ese es mi problema. Por eso que Cristo dice aquí, velad, pues. ¿Y qué significa velar? No está diciendo prepárese. Yo para prepararme a algo tengo que tener un tiempo donde prepararme. Estoy preparándome para el próximo sábado, me estoy preparando para viajar, es algo definido. Pero velar es algo mucho más que prepararse. Y Cristo lo explicó en el capítulo 25 del libro de Mateo, y continuemos leyendo. Aquí está hablando del reino de Dios, será semejante a ¿qué? Versículo 1, a 10 vírgenes. 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes son los adventistas. Porque nosotros somos los líderes de la predicación del reino de Dios, de la venida de Cristo. Por eso lo llamamos adventistas. ¿Y qué dice? Estas 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Lo fueron a recibir. Prepararon todo, lo estamos preparando. Pero ¿qué pasó? 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. Pero son las novias. Hay 5 que son prudentes y hay 5 que son insensatas. Pero son las novias del esposo. Eso lo clasifica a Dios, quiénes son insensatos y quiénes son prudentes. Pero hay un hecho común entre estos dos tipos de vírgenes. ¿Qué pasó? Que las 10 se quedaron dormidas. Los adventistas nos quedamos dormidos. ¿Por qué nos quedamos dormidos como a muchos veo que están durmiendo ahora? Están así. El sueño, hermano, domina al león rugiente, al toro embravecido, porque cuando uno tiene sueño es algo incontrolable. Y aquí me está diciendo el Señor que no es ni una sorpresa. El Señor se tarda. Él va a llegar tarde. No va a llegar a la hora que pensamos. Como hace 50 años que todos estos pastores se equivocaron y que están muertos. Y la hermana Juan tenía toda la esperanza de verlo. El apóstol Pablo, el apóstol Santiago, el apóstol Juan, vengo pronto a vernos. Y todavía, en el año 2015, todavía Cristo no regresa. ¿Por qué? Cristo no ha regresado. Y vuelvo a preguntar, ¿tenemos nosotros la culpa de eso? ¿Que Cristo no haya venido? ¿Es por responsabilidad nuestra? Y a eso quiero llegar. Y dice que esta mujer insensata tomando sus lámparas, ¿qué es la lámpara?
¿Qué es la lámpara? La lámpara es para alumbrar, pero esto es simbólico, por supuesto. Las 10 tenían lámpara. Las 10 estaban esperando al esposo. Los 10 tenían intenciones de casarse con el esposo, pero el esposo llega tarde. Así que no es una sorpresa que Cristo llegue tarde. Por eso dice velar. ¿Y qué es velar, hermano? En mi opinión, es más que prepararse. Velar, ¿cómo decirle? Es el desarrollo y mantenerse una relación con Cristo permanentemente para poder tener y soportar, esa es la palabra clave, soportar el atraso de Dios, de Cristo. Que en cualquier momento, y hay otra cosa importante, Apocalipsis, cuando dije vengo pronto, el original en griego no dice así, porque si me dice que es pronto y han pasado 2000 años, eso no es pronto. La Biblia dice, el original, lo leí mucho tiempo, dice vengo repentinamente, y me cambia el sentido de la oración. ¿Captan? Por lo tanto, hermano, yo tengo que ser capaz de escudriñar la Escritura y no preocuparme porque Cristo me dice no te preocupes del cuándo. Por eso te digo velar, que en cualquier momento de la historia Cristo va a venir físicamente, o tú el próximo sábado no puedes estar aquí si no vas a estar en el cementerio, porque la vida es incierta, insegura, puede pasar cualquier cosa. Estas 10 mujeres quedaron durmiendo, se durmieron, no durmieron, todos. Pero ¿cuál fue? Y tardándose el esposo, versículo 5, que dice, tardándose el esposo. O sea, ¿qué me está anunciando? Cabecearon todas y se durmieron. ¿No dice así la Biblia? Todos nos quedamos dormidos. No importa que sea prudente o insensato, todos nos quedamos dormidos. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Y entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todas, las 10, y se arreglaron sus lámparas. ¿Y qué pasó? Y se dieron cuenta la insensata que ya se había consumido el aceite. Se había consumido el aceite. Y le preguntaron a otras que habían consumido, tenían ¿qué? Una reserva. Tenían una provisión. En contabilidad eso es muy común. Cuando hacen asientos contables, provisionar indemnización por año de servicio. Provisionar reservas para cuando venga el momento malo. Yo sé que muchos desean que cuando pasamos por vicisitud en la vida queremos que Cristo venga. Pero cuando estamos disfrutando de la vida, no nos interesamos que Cristo venga. No recordamos eso. Los discípulos tenían esa... ¿Qué hora es? Ya, él tiene que irse a las 2:30. ¿Ya? Y termino el siguiente mensaje. Apocalipsis capítulo 3. En realidad tenía más que decir otras cosas, pero en el capítulo 3 de Apocalipsis, los apóstoles, Juan, todos tenían la esperanza. Pablo, sobre todo en Tesalónica 4:17, dice: y los que quedamos vivos
veremos en las nubes de los cielos, ¿a quién? Al Cristo. Pero después tuvo que retratarse Pablo en el libro de segunda Tesalónica, que Cristo no iba a venir en ese tiempo. Tenía que venir el Hijo del Pecado. Santiago lo dice así. Habacuc 12:13 también lo dice así. Pero el libro Apocalipsis también lo dice así. Al libro de Filadelfia, que le dice, vengo pronto. ¿Eso es pronto? ¿2000 años? Y entonces, hermanos, en Apocalipsis capítulo 3, la última iglesia, en el último tiempo que es la Filadelfia, en la Odisea, ¿a quién representa la iglesia la Odisea? Capítulo 3, versículo 14. ¿A quién representa la iglesia la Odisea? ¿Han estudiado eso? ¿A qué se refiere la iglesia la Odisea? ¿A qué iglesia identifica? ¿O a qué doctrina identifica? Bueno, todos decimos, yo aprendí eso en ese tiempo, que la iglesia de Odisea era la iglesia adventista. Pero después fue cambiando esto. No solamente representa a la iglesia adventista, en especial a la iglesia adventista, pero representa a todo el cristianismo, a los bautistas, a los metodistas, pentecostales. ¿Y cuál es el problema que tiene la iglesia de la Odisea? O sea, nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Qué dice? Que yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. O sea, hoy día en la mañana me bañé en la ducha, aunque los judíos no se bañan, y me di cuenta que ahora la llave así y me llega y estaba muy caliente. Yo me voy a quemar. ¿Y qué es lo que hago? No iba a ir allá al California a bajarme y irme a ponerle. No, ¿qué es lo que hice? Le puse agua helada, fría, y ahí quedó agradable, placentera, y quedo bajo la ducha más el tiempo prudente, y después me quejo la cuenta que llega. Pero la tibieza es algo placentero, es una mezcla de entre la prudente y lo insensato. ¿Y cuáles son las características de nosotros? Que el Señor dice, Jorge, Patricio, Raúl, María, ustedes, yo conozco tus obras, sé cuáles son tus pensamientos. Y dice aquí, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Y cuáles son las características de estas personas, de nosotros, los adventistas? Yo soy rico. Tenemos tanto que escudriñar. Sabemos tantas cosas, pero no sabemos lo principal. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, porque tengo todo aquí en mis manos. Y no sabéis que eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Si a mí me dice una persona de esas características y me trata tan mal como me están tratando aquí en la Biblia, yo me enojo inmediatamente. Pero cuando nos dice el Señor eso, cuando deberíamos ser más capaces de reaccionar, no nos perdonamos ni colorado. Así lo percibo yo. Que me trata de un pobre, de un miserable, que soy un ciego, que no tiene idea de nada, no ve nada, no sabe nada de nada. Imaginen que me traten así.
Y los quedamos calladitos y no pasó nada. ¿Y qué dice aquí? ¿Y cuál es el problema de la iglesia Laodicea? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se origina esto? ¿Han escudriñado eso? Escudriñenlo, por favor. ¿Por qué me va a vomitar Cristo a mí? ¿Cuál es el origen de esto? ¿El autoengaño? ¿La tibieza? ¿La falta de santidad? No, esas son consecuencias. Pero el problema fundamental, el origen, que es lo que me interesa, de la iglesia Laodicea es, ¿cuál es? Está en el versículo 20. Aquí está el problema. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Le está hablando a la iglesia, a nosotros. Él está allá afuera, está al lado mío, pero no está dentro de mí. Ese es el problema que yo tengo y por eso soy tibio. Los problemas de las obras no es problema de todo. Nosotros somos dadivosos, vamos allá a través del organismo de ADRA, vamos a esto, vamos a este otro, damos dinero, todo eso está bien. Los adventistas somos dadivosos. Pero el problema es que a Cristo lo tenemos al lado. Está, pero ahí está. No está dentro de nosotros. Y por eso se producen estos problemas y por eso que Cristo no ha regresado. No se preocupen de prepararse, sino dice velar. Esa es la palabra clave. Velar con ayuno y oración. ¿Por qué, hermano? Porque la vida es un frenesí, como dice a Pablo Neruda. No sé si mañana estaré aquí o en el cementerio. Y ahí Cristo ha venido. Y por eso, hermano, yo les ruego que lo que he hablado aquí en estos momentos, no se queden con esto, sino queden con velar. Velar es esa comunicación con el Señor, y que ese camino de santidad que ustedes están siguiendo. ¿Y qué es la santidad? Que cada día yo estoy pecando menos, que el día está avanzando. Tenemos muchos defectos, pero tenemos que ver si estamos avanzando. Dios no mira en realidad, y lo dice el conflicto, el libro de Camino a Cristo. Dice que Dios no toma mucho en cuenta que haya una semana de oración y después usted haya caído en lo más profundo del pecado. Si no, dice ahí el Camino a Cristo una cosa que me llamó la atención. Dice Dios mirará la tendencia de un lazo. ¿Cuál es la tendencia del precio del cobre ahora? Fue para abajo, ¿no es cierto? Llegó a $2.50, pero ahora está en $2.90. La tendencia está subiendo. Y por eso se hacen los presupuestos. Mis hermanos, ¿qué hora son? ¿Las 12:30 ya? Listo. Hermano, ¿se aburrieron del tema? ¿Les gustaría que ustedes estudiaran este tema? Velar, porque no sabéis el día y la hora. No se preocupe cuándo. Usted puede orar, ayunar, que Cristo venga pronto y que quiere que venga este año, y Cristo no va a venir, porque eso no es nuestra preocupación. No se preocupen de eso. Yo tengo definido cuándo voy a venir. Ya lo tengo claramente cuándo voy a venir, dice Cristo, y ya lo sabe. Sino lo que tengo que preguntar, ¿cómo
estoy yo viviendo una vida para recibirlo a Él? Espero que le haya servido esta conversación que hemos mantenido y escudriñen la Escritura, no con lente ajeno, sino personalmente en la vida de cada uno. Esto es mi deseo para ustedes, que disfruten este día sábado. Muchas gracias.